Un feliz y santificado día del Señor para cada uno de ustedes. Qué bonito que se ve la hermandad distribuida por todo alrededor aquí. Algunos pues a la sombra de los árboles, otros al solecito, pero todos alabando a nuestro Dios. Y ahora le vamos a pedir al Señor que nos ayude a concentrarnos en el estudio de su palabra. La palabra de Dios y el diccionario del cristiano tiene muchos vocablos que son muy importantes. Por ejemplo, la palabra amor, la palabra obediencia, la palabra temor, la palabra bondad, misericordia, la palabra clemencia, la palabra fe, la palabra paciencia, benignidad. Y podríamos hablar de muchas palabras importantes en el diccionario del cristiano. Pero hoy voy a hablar de una palabrita. Y esa palabrita es la palabra que contiene el secreto del éxito o del fracaso en la vida cristiana. Es más, este sermón que voy a predicar el día de hoy podría cambiar la vida de cada uno de los que estamos sentados aquí en esta hora o los que me escuchan a través de los medios de comunicación. Si yo resumiría lo que es el cristianismo en una sola palabra, esa palabra, si bien todas las demás que mencioné son importantes, pero hay una que yo la considero lo que hace la diferencia en ser un cristiano maduro y un niño en las cosas de Dios. Y esa palabra es deber. ¿Escucharon bien? ¿Cuál es? Deber. En inglés, duty. Duty. Y tú dices, pero ¿y por qué esa palabra? El sermón lleva por título Tu deber. Y leímos en nuestra lectura bíblica en el libro de Job, en el capítulo 33. El libro de Job lo escribió Moisés, el mismo que escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Pero pone estas palabras en boca de Eliú. Y dice así el versículo 23. Si tuviese cerca de él. Está hablando del hombre. Y si ustedes leen los versículos anteriores, está hablando del que está pasando por enfermedad, por tribulación, el que ni siquiera tiene ganas de comer, que su carne desfallece, sus huesos que antes no se veían ahora se ven, y su alma se acerca al sepulcro, y su vida está al final. Pero en medio de ese contexto, dice el versículo 23, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador, muy escogido, que le anuncie al hombre su deber.
que le diga que Dios tuvo misericordia de él, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. ¿Saben lo que esto quiere decir, hermanos? Que si Dios nos ha librado en medio de la tribulación que el mundo entero está sumido, si Dios nos ha librado, como dice el versículo, de descender al sepulcro, que Dios tuvo misericordia de nosotros, entonces tenemos una responsabilidad. Tenemos una deuda para con Dios, porque todavía estamos vivos, porque todavía nos permite Dios la vida. ¿Cuántos de los que estamos aquí, me incluyo, fuimos afectados por esta terrible pandemia que está cobrando vidas a diestra y a siniestra? Y es muy doloroso escuchar los pedidos y lo que nuestros hermanos hablan cada mañana. En nuestra hora de oración a las 5 de la mañana no hay un día que no se añada a la lista más y más nombres de gente que está padeciendo por el virus. Tan solo una familia de nuestra iglesia esta semana perdió 3 miembros de su familia que sucumbieron bajo la enfermedad. Y sigamos orando por la familia Espinosa. Sí, hermanos, si hay gente que está en el hospital, hay gente que está entubada en un respirador, que su vida pende de un hilo. Y no voy a hablar de los que han pasado al descanso en esta hora, que son muchos. Una hermanita que escucha nuestro canal ingresó a nuestro grupo de oración esta semana, y los que están al pendiente cada mañana a las 5, pues recuerdan el pedido de nuestra hermanita con mucha tristeza, suplicando que oremos por su esposo, la hermanita María Flores. Ella dijo: oh, que el Señor sane mi esposo, porque él y yo queremos ir a la iglesia de Anaheim, queremos bautizarnos y entregar nuestra vida al Señor. Pero su esposo está entubado, no sabemos todavía, ni ella misma sabe, porque la doctora le dijo que lo iban a desconectar esta semana del respirador. 59 años de edad. No sé si la hermanita María Flores está aquí o si está ya en el hospital hoy. Ella quería estar con nosotros. Y no sigo repitiendo historias tristes porque son muchas. Aquí está Nachito, el hermano Ignacio, allí sentado detrás del equipo, pero su corazón está sangrando porque su mejor amigo aquí, que es como su hermano, su vida pende de un hilo, y también le acaban de decir que lo van a desconectar de la máquina, y es un joven. Hermanos, no estoy aquí para aumentar la tristeza y la zozobra por la cual
todos nosotros estamos pasando, porque ahora sí podemos decir que verdaderamente no hay nadie aquí que no conozca a alguien, o que fue contagiado, que está contagiado, o que pasó al descanso por esta pandemia. Por eso la palabra de Dios nos dice: su alma se acerca al sepulcro, y nosotros podemos decir que hoy estamos bien. Y no podemos creer que personas que amamos, que las vimos hace unos días atrás, ya estén tan mal y su vida se acabe. Allí en la iglesia de Perris, el hermano Luis Valencia predicó hace 3 semanas atrás, dirigió la Santa Cena, porque el pastor Víctor Romero estaba internado con el COVID. Y el hermano que predicó ya está muerto, Luis Valencia. Nuestra vida, ahora nos damos cuenta cuán frágiles somos, cuán débiles como seres humanos somos. Si Dios no nos da la respiración día con día, hora con hora, minuto con minuto, perecemos. Por eso tenemos que darle gracias a nuestro Dios, que nos tiene aquí con vida. Dice el versículo 23 de Job 33: si tuviese cerca de él algún elocuente mediador, alguien que se pare al lado de nosotros y anuncie al hombre su deber. ¿Y cuál es su deber? Ahora lo vamos a ver. Que le diga al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Y hermanos, yo no me pongo en el lugar de Cristo, que es nuestro mediador, pero aquí el escritor del libro de Job dice: ojalá quien diera que tuviésemos alguien que nos dijera que ahora que Dios nos ha librado, tenemos un deber para con él, que le anuncie al hombre su deber. Y por eso mi sermón lleva por título Tu deber, porque somos deudores. La palabra deber tiene relación con la palabra deuda. Deuda es el sustantivo, deber es el verbo. Yo debo algo. Pero también en español usamos la misma palabra para deberle a alguien otra cosa, pero también para referirnos a que tenemos una responsabilidad que cumplir. En inglés hay 2 palabras distintas. Una es debt. Debt quiere decir deuda. También en español la tenemos. Pero en inglés, cuando decimos deber, se dice duty. Y duty es una responsabilidad que tenemos porque debemos ante aquel que nos dio la vida. Le debemos el cumplir. Y por eso la Biblia habla mucho de esa palabrita deber. Podríamos leer una cantidad de versículos. Por ejemplo, en San Lucas capítulo 17
y versículo 10. Lucas 17:10 dice así: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Debíamos hacer, es decir, teníamos un deber de hacerlo. Toda esta parábola que contó Jesús habla del deber de cumplir con lo que el amo nos manda. Hicimos lo que era nuestro deber hacer. La Biblia habla del deber del esposo y dice en 1 Corintios 7, y tengo muchos versículos que hablan del deber. No los vamos a leer todos, pero les voy a recordar algunos de esos deberes de los cuales habla la palabra de Dios. Habla de cumplir con el deber del esposo para con su esposa. Habla de cumplir el deber de la esposa para con el esposo. Habla de cumplir el deber del hermano para con su hermano. Habla del deber de los sacerdotes. Por ejemplo, en 2 de Crónicas 8:14, y lo leo porque pues este tiene que ver con los que ministran en la casa de Dios. 2 de Crónicas 8:14 dice: y constituyó los turnos de los sacerdotes en sus oficios, en sus puestos, conforme a lo ordenado por David su padre, y a los levitas en sus cargos, para que alabasen y ministrasen delante de los sacerdotes cada cosa en su día. Asimismo, los porteros por su orden a cada puerta, porque así lo había mandado David, varón de Dios. Habla de cumplir con el lugar al cual han sido asignados cada uno. Y si lo leyéramos en inglés, dice: each one its duty. A cada uno su deber que debe cumplir, y menciona allí de los sacerdotes, de los cantores, de los que alaban, de los que ministran, aún de los que son veladores de la puerta, que cumplan con su deber, hasta los porteros. Esta palabrita deber, hermanos, es la palabrita que puede hacer la diferencia en tu vida, y ahora lo vas a ver por qué. Pastor, me dijo una vez un hermano, ¿sabe que ya perdí ese celo y esa alegría que yo tenía de ganar almas? Algo me ha pasado últimamente. Ya no siento ganas como antes de hacer la obra misionera. Me acuerdo cuando recién me bauticé, me decía este hermano, cómo me encantaba ir a repartir tratados, cómo me gustaba hablarles a otros de Jesús. Pero algo me pasó. Ya no siento lo mismo. Pastor, me decía una hermanita, ¿sabe que ya no le siento gusto a la Biblia? No sé qué me pasa. Antes
No quería ni ver ni televisión ni escuchar radio porque me deleitaba en leer la palabra de Dios. Pero ahora ya no es igual. La encuentro aburrida. Ya no siento lo mismo. Y hay otros que dicen, ya no me gusta venir a la iglesia. Cuando apenas me bauticé, no podía esperar que llegara el sábado para poder ir a adorar con mis hermanos a la iglesia. Me sentía tan gozoso o gozosa y alegre de poder venir. Pero como que perdí ese primer amor. Cómo me encantaban los himnos. Cómo me gozaba. Oh, hasta tomaba nota de la predicación. Pero algo me pasó. Ya perdí aquel celo, aquel primer amor. Ya no siento el gozo que antes sentía en recibir el sábado, en guardar el día del Señor. Antes esperaba el sábado con ansias. Me preparaba. Pero la verdad que ahora me fastidia. Me es una carga. Ya no siento ganas de orar como antes. Me gustaba el culto de oración y testimonios. Ese himno hacía mover las cuerdas de mi corazón. Dulce oración, pero ahora ya no es más dulce. Pastor, me dijo una vez otro hermano, quiero renunciar a mi cargo de maestro de escuela sabático. Antes me encantaba preparar la lección. Sentía gozo cuando venía delante de mis hermanos a enseñar la palabra. Pero la pura verdad es que ya le perdí el sabor. Mejor busque a otra persona, pastor, porque no siento lo mismo que antes. Y otros dicen, ya no me gusta trabajar en la obra misionera y traer visitas. Oh, cómo me gustaba usar mi carro y traer la gente a la iglesia, pero ya no. Perdí ese primer amor. Y así puedo seguir hablando. Cómo me gustaban las conferencias, no me perdía ninguna. Pero ahora me da pereza salir. Escuchen, hermanos, deténganse un momento y no voy a seguir diciendo lo que muchos han experimentado. Un momentito. Estamos a punto de hacer la diferencia entre un niño y un hombre. Estamos a punto de hacer la diferencia entre un cristiano maduro y un, decimos en mi país, pelele. Un cristiano a medias debilucho. Llega el momento en nuestra experiencia cristiana, hermanos, cuando las cosas no se hacen por inspiración, sino por obligación. Y tú puedes decir, un momento, pastor, pero si no lo hago porque lo siento, entonces ¿para qué lo hago? Si lo hago por obligación, entonces ¿de qué sirve? Escuchen bien. La motivación para ganar almas, para hacer la obra misionera, para leer la Biblia, no es porque me gusta, porque lo siento. La motivación correcta no es porque me hace sentir bien, pero ahora que ya no lo siento, no lo voy a hacer.
La motivación para hacer el deber cristiano no es porque me encanta, sino porque tengo un deber ante Dios, porque le debo la vida cada día y Él no se cansa ni pierde las ganas a diario de ayudarnos a nosotros. Entonces, ¿con qué derecho podemos decir? ¿Con qué derecho podemos hablar? Ya no lo siento, ya no lo voy a hacer, porque Dios quiere que lo haga de corazón y como ya no lo siento, mejor no lo hago. Mira, si Dios hiciera lo mismo con nosotros, ¡ay de nosotros! Sí, tengo que hacerlo, no porque me guste, ni porque lo quiera, ni porque lo sienta, sino porque es mi deber hacerlo. ¿Han escuchado esa palabrita deber? Está en el diccionario cristiano y en tu vocabulario, mi hermano y mi hermana, deber. Porque hoy en día muy pocos toman en serio la palabra deber. Si llega el momento en tu vida cristiana, y te llegará, porque a todos les puede llegar, cuando la Biblia ya no te parezca interesante, si llega el momento, cuando eso sucede, ¿vas a dejar de hacerlo y de leer la Biblia porque no lo sientes? ¿O lo vas a seguir haciendo porque es tu deber hacerlo? Si lo haces porque lo sientes, eres como un niño, porque los niños hacen lo que les gusta. Pero si lo haces por cumplir tu deber delante de Dios, entonces estarás entendiendo lo que significa ser un cristiano maduro. Cuando hagas las cosas por cumplir delante de Dios, porque tienes el deber de hacerlo, te estarás transformando en un cristiano verdadero. Entonces estarás comenzando a comprender lo que significa ser un verdadero cristiano. Cuando ya Juan 3:16 o Juan 14:1-3 ya te lo sabes de memoria y ya no te hace vibrar tu corazón y dices, ¿para qué voy a leerlo si ya lo leí tantas veces? Pero buscas el pasaje y lo lees, porque es tu deber hacerlo. Entonces vas a saber lo que significa hacer las cosas como Dios manda. Sí, va a llegar el momento cuando ya no tengas ganas de levantarte a las 5 de la mañana a la oración. Sí, va a llegar el momento cuando estés cansado de estudiar la lección de escuela sabática. Pero cuando tú dices, lo voy a hacer porque es mi deber hacerlo, ahí es donde estás transformándote en un cristiano que hace las cosas por principio y no por sentimiento. Un cristiano que hace las cosas por obligación. Y yo sé que en la mente de nosotros decimos, no, pero si lo hago por obligación, no le agrada a Dios porque Dios no quiere nada obligado. ¿Y por qué entonces Dios nos manda tanto que hagamos las cosas? ¿A poco estudiar o escudriñar las Escrituras es una opción? ¿A poco Dios dice en su palabra, escudriña las Escrituras si te place? No, Él dice, escudriñad las Escrituras. ¿A poco el Señor dice en su palabra, si quieres, ve a predicar el Evangelio? No, Él nos manda, es una orden. Id y predicad el Evangelio. Es un mandato del Señor, es una comisión.
No tenemos derecho a decir no, porque no lo siento. Mira, mi hermano, te voy a hablar clarito. Cuando sientas que ya no tienes ganas de seguir como diácono en la iglesia, porque al fin y al cabo a nadie le importa, porque al fin y al cabo te dejan solo y mejor me retiro. Pero cuando llegue ese momento y tú digas no, lo voy a hacer porque es mi deber hacerlo, entonces comenzarás a entender lo que es un cristiano que actúa no por sentimiento, sino por principio, por deber. No porque me guste, sino porque es mi deber hacerlo. Una buena iglesia, hermanos, se transforma en una iglesia excelente cuando su razón para trabajar, para servirle a Dios y para cumplir los mandatos de Dios, no es por entusiasmo, sino por deber. Una iglesia se transforma en una iglesia excelente cuando la inspiración para hacer las cosas para Dios no es por excitación y por ánimo, sino por obligación y deber. Cuando no es por inspiración, sino por compromiso delante de Dios. Oh, es muy lindo trabajar cuando todos trabajan, cuando todos estamos entusiasmados. Es muy lindo trabajar en medio de las conferencias, cuando vienen tantas visitas. Vamos a traer visitas, vamos a hacer la obra del Señor, vamos a duplicar la membresía, vamos a crecer. Pero querido hermano, cuando ya lo probaste todo, la motivación no es porque lo siento, sino porque debo hacerlo, porque así Dios me lo demanda. Lo que haces cuando ya lo probaste todo, cuando ya lo sabes todo, determina qué clase de cristiano tú eres. Es muy fácil ir con la corriente. Es muy fácil hacer lo que los demás hacen cuando todos vamos para el mismo camino. Pero lo que haces cuando estás a sola, cuando lo estás haciendo, cuando ves que los demás no lo hacen, eso es lo que determina el grado de tu madurez en el servicio a Dios, el grado de tu compromiso con Dios. Hay cristianos que no se interesan en nada por lo que la iglesia hace. Hay algunos que ya nada los entusiasma, nada los atrae. Pero ¿por qué todavía hay hermanos que salen a la calle a ayudar a los necesitados? ¿Por qué todavía hay hermanos que invitan a visitas a la iglesia? ¿Por qué todavía hay hermanos que aún en contra de su propio cuerpo, que les dice que quieren seguir durmiendo un poco más, se levantan para estar juntos en la oración? Porque hay algunos que lo hacen por principio, por decisión, por deber de hacer lo que Dios manda. Pobrecito del cristiano que pierde su celo cuando pierde su deseo. Pobrecito del cristiano que pierde su amor por las almas cuando pierde su entusiasmo. Pobre de los cristianos que dejan de leer la Biblia cuando le pierden el gusto. Pobre de los cristianos que dejan de orar cuando ya no tienen ganas de orar.
Si la palabra de Dios nos dice escudriñad las escrituras, es una orden del Señor. Si la palabra de Dios nos dice orad sin cesar, es una orden del Señor. Si la palabra del Señor nos manda ir y predicar el evangelio, y si Él es nuestro Señor, entonces ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo? Si Él es el Señor, pues soy un siervo. Él es el amo. Yo soy el que obedezco. Volvamos por un momentito al versículo que leímos hace un momento para leer su contexto, el de San Lucas, en el capítulo 17. Fíjense el contexto de este versículo, Lucas 17:7, y se van a sorprender porque es duro lo que dice aquí. Dice el versículo 7 de Lucas 17: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta el ganado, al volver él del campo de trabajar todo el día, luego el amo le dice: pasa, mi siervo, siéntate a la mesa, que te voy a servir? No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido yo, y después de esto come y bebe tú. Wow. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice el Señor. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, porque hay un Señor, un amo, un soberano que es el que manda, y nosotros somos sus siervos. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, porque el deber que habíamos de hacer, eso hicimos. Realmente, el cumplir el deber es parte integral de ser siervos de Dios. No es una opción. El siervo que quiere agradar a su Señor hace más de lo que se le pida. Pero si nomás hace lo que le mandan, el amo le va a decir: está bien, hiciste lo que te pedí. Y ni le da gracias porque simplemente cumplió lo que se le pidió. Pero el que quiere agradar a su Señor, el que quiere hacerlo para tener feliz a su amo, pues corre y hace más de lo que se le pida. Por eso dice allí: siervos inútiles somos, porque el deber que nos diste, ese cumplimos. ¿Estamos entendiendo lo que significa este tema del deber? Cuando estés cansado, mi hermano, de ser diácono, ¿acaso tienes el derecho de decir ya no? ¿O lo vas a hacer porque es tu deber cumplirlo? No tienes el derecho a decir: ya no leo la Biblia porque ya no lo siento. Ya no oro porque ya no me sale hacerlo. Ya no voy a estudiar porque no me da la gana. Es mi deber hacerlo. Ese es mi deber. Ahora, hay cristianos que hacen las cosas porque lo sienten. Y hay otros que lo hacen porque es su deber hacerlos. Hay un sticker, un bumper sticker, de los que se pegan en el parachoques de los carros. Y también
el eslogan que se pone sobre algunas camisetas. Llegó a ser muy usado hace algunos años atrás. Dice en inglés, if you like it, do it. ¿Entendieron? If you like it, do it. Si te gusta, hazlo. Y claro, a nosotros no nos gusta mucho ese refrán porque está relacionado con muchas cosas, ¿verdad? If you like it, do it. Si te gusta el sexo, hazlo. Si te gusta esto, hazlo. O sea, haz lo que se te dé la gana. Pero la pura verdad, hermanos, es que si fuéramos sinceros, podríamos llevar en nuestra espalda o en nuestra camiseta al frente el mismo sticker como cristianos. Porque hacemos las cosas si nos gusta. If I like it, I do it. Si me gusta, lo hago. Y si no me gusta, pues no lo hago. ¿Saben, hermanos? Cuando yo era chico, una comida de niño que yo detestaba era la berenjena. Yo no sé a qué niño le gusta la berenjena, ¿verdad? Pero a mí no me gustaba la berenjena. Y saben, mi mamá me daba berenjena y me la ponía delante y me decía, la vas a comer. Y yo pataleaba y lloraba y decía, no me gusta, no quiero. Pero mi mamá me daba la berenjena y me decía, la vas a comer. Y yo no la comía. Y mi mamá no quería pelear, pero simplemente en la próxima comida me ponía el mismo plato de berenjena. Pero mamá, si ya comimos eso al mediodía. Tú no lo comiste, aquí está lo que dejaste, ahora lo vas a comer. Y cuando ya el bichito del hambre da vuelta, pues entonces lo comía. ¿Quieren saber algo, hermanos? Pregúntenle a mi esposa cuál es mi comida favorita ahora, que lo diga ella. ¿Cuál es, Mabel? La berenjena. Si me quieren agasajar, háganme una lasaña de berenjena. En lugar de ponerle la masa de los espaguetis, o cómo se llaman, los que se mete entre medio, la pasta, pónganle capas de berenjena con salsa y me lo como, la lasaña de berenjena. Pero me gusta de todas las formas. Me gusta la berenjena al escabeche, me gusta la berenjena al horno, me gusta la berenjena hervida, me gusta la berenjena de todas las maneras. Y la detestaba. ¿Qué estoy diciendo con esto, hermanos? Que cuando hacemos las cosas por obligación, con el tiempo se transforman en delicia. Fíjense lo que estoy diciendo. A veces los cristianos no queremos hacer las cosas porque no lo sentimos. O a veces lo hacemos porque estamos muy contentos en el primer amor y cumplimos hasta que Dios dice, lo voy a probar a este cristiano. Le voy a quitar el gusto. Algunos de nosotros perdimos el gusto con el COVID, ¿verdad? ¿Y por qué seguíamos comiendo si no tenía gusto la comida? ¿Por qué? Porque había que hacerlo. No nos íbamos a quedar sin comer. Y aunque no nos gustaba, lo comíamos. A veces Dios le quita el gusto de algo al cristiano para probarlo. Para ver si lo hace por deber, para cumplir lo que Dios manda, o si nomás lo hace porque le gusta. Y déjenme decirles, cuando el cristiano deja de hacer las cosas porque ya no lo siente, hay que ponerle el sticker sobre su camiseta. If you like it, do it. Lo hago porque me gusta. Pero Dios quiere que actuemos por deber. Miren, hermanos, un día se te va a quitar el primer amor. Porque todos los nuevos bautizados vienen con énfasis, vienen con gozo.
Pero va a llegar el momento que se te vuelva rutina, porque así es todo en esta vida. Pero en ese momento, si tú sigues siendo fiel a Dios y haciendo lo que Dios te manda en su palabra, vas a pasar de ser un niño a un cristiano o una cristiana madura. Porque ya no lo haces por sentimiento, sino por cumplir tu deber. Es tiempo que los adventistas del séptimo día comencemos a ponerle junto a la palabra amén, integridad, mi hermano. Junto a la palabra gloria a Dios, pégale la palabrita decencia. Junto a la palabrita aleluya, ponle la palabra carácter. Ya es hora que los adventistas al amén le pongamos al lado cumplir. A gloria a Dios le pongamos obligación. Y aleluya le pongamos deber. Cuando digamos aleluya por el deber cumplido, ahí seremos verdaderos adventistas del séptimo día. Porque nosotros no funcionamos por sentimientos, sino por deber, por cumplir lo que Dios manda. Y tú me dices, pero eso no suena bien, porque si lo hacemos por obligación, pues no está bien. Cuando lo haces aunque no lo sientas, estás siendo un cristiano que cumple por principio. Pero te voy a decir algo. Después que lo haces, aunque no te gusta hacerlo y no lo sientes, va a llegar el momento cuando te guste la berenjena. Y va a llegar a ser tu delicia, porque lo hiciste aunque no te gustaba por obligación, pero ahora lo vas a hacer porque el segundo amor, la Biblia dice, mira que tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero luego dice, mira de dónde has caído y levántate y vuelve a hacer las primeras obras. Entonces cuando volvemos después, porque el cristiano al principio está aquí arriba, se bautizó, acaba de conocer la verdad, está feliz y está dichoso de servirle al Señor por tanta bendición. Pero luego llega a lo que se llama un plató. El plató es ¿cómo se dice en español? La meseta en la vida cristiana, la meseta, ¿ok? Donde ya no está en su vida. Y como que todo vuelve a la rutina. Pero una vez que pasamos esa meseta y seguimos siéndole fieles a Dios, Dios nos devuelve el gusto. Nos devuelve ese primer amor. Y les digo que el segundo amor es más fuerte que el primero. Se los digo por experiencia, hermano. La lluvia tardía es más abundante que la lluvia temprana. Cuando hacemos las cosas porque Dios nos lo manda y estamos dispuestos a hacerlo aún si no lo sentimos, Dios nos va a devolver el gozo de la salvación. Ah, si tan solo, hermanos, pusiéramos en práctica este sermón. Escuchen bien lo que les voy a decir. Si ustedes se olvidasen de todos los sermones que yo he predicado aquí con ustedes, pero si acordasen de solo esta palabrita, deber, deber, yo tendría la seguridad de verlos en el reino de los cielos. Cumplir su deber. Toda tu vida cambiaría, mi hermano, no solo en el ámbito espiritual, sino en todo lo que tú haces en tu vida cambiaría. La diferencia
es tener decencia, es tener carácter. Si tan solo pusieres en práctica este sermón, mi estadía con ustedes aquí en Anaheim valdría la pena. Mi tarea estuviese cumplida. Me iría feliz sabiéndolos bien porque están cumpliendo su deber. Y con esto no estoy diciendo que esta iglesia no está repleta de personas que actúan y cumplen su deber. Al contrario, le doy gracias a Dios por tantos miembros de esta iglesia que son leales y fieles. De cruz, si en cualquier que lleva al éxito en todos los ámbitos de la vida, aún en el plano espiritual, la gasolina del éxito no es inspiración. La gasolina del éxito es obligación, deber, cumplir con tu deber. La diferencia entre el que hace algo por Dios y el que no lo hace no es talento. La diferencia entre el que hace algo por Dios y el que no lo hace no es posibilidades, ni siquiera es tener el don. Lo que hace la diferencia es deber. Dejar la haraganería, la falta de disciplina propia. Oh, mis hermanos, si yo pudiera ir ahora y no lo puedo hacer porque estamos en pandemia, pero si pudiera bajar y agarrarlos a cada uno de ustedes y sacudirlos ahí donde están sentados y decirle: mi hermana, cumple con tu deber. Mi hermano, cumple con tu deber. Quizás ustedes nunca me escucharon predicar de esta manera, pero así lo siento en mi corazón. Cumple con tu deber, haz algo por el Señor. Deber, deber y mil veces deber. Deber es lo que hace iglesias grandes, mejores. Deber es lo que hace familias decentes. Deber es lo que hace buenas escuelas sabáticas. Deber es lo que da éxito en la obra misionera. Deber es lo que llena el bautisterio cada semana. Deber es lo que hace que traiga mi carro con visitas a la iglesia. Deber es lo que hace que agarre un teléfono y llame a esa visita para animarlo a regresar. Deber es lo que hace que marche bien el van que tiene la iglesia para ir a buscar las visitas. Deber es lo que cría buenos hijos en el hogar. Deber es lo que hace buenos esposos. Deber es lo que hace buenas esposas, buenos padres y buenos hijos. Deber. ¿Saben ustedes que el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, su palabra favorita era duty? Duty, deber. Cumple con tu deber. Y Elena de White dice: la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se compren ni se vendan. Hombres que sean fieles al deber como la brújula al polo. Eso es lo que Dios espera de nosotros. El deber es el que te lleva a dar estudios bíblicos cuando está lloviendo. El deber es el que te hace ir a la obra misionera cuando hace 115 grados de calor. El deber es lo que te hace seguir limpiando la iglesia cuando estás cansado de estar el día entero y cuando los otros diáconos te abandonaron. El deber
Es lo que te lleva a visitar al hermano enfermo cuando no tienes ganas ni tampoco el deseo de hacerlo por la pandemia. Pero llevas un plato de comida al que lo necesita cuando era más fácil quedarte en tu casa y protegerte. El deber es lo que te hace dar el diezmo cuando no tienes ni para pagar tus biles, pero no le robas al Señor lo que es de Él, lo devuelves al Señor. Eso es cumplir con el deber. El deber es lo que te hace dar tu ofrenda a la iglesia para que podamos seguir pagando la renta. El deber es lo que te hace venir a la iglesia cuando el carro no te arranca. Y tú dices, pero ¿y cómo voy a ir a la iglesia? ¿A poco no hay bus? ¿A poco no puedes llamar y pedir que te pasen a recoger? Pero qué buena excusa. Es que el carro no me arrancó. Deber es lo que hace que los maestros de escuela sabática se preparen bien y se preocupen por sus alumnos que no vinieron para llamarlos por teléfono. Miren, hermanos, perdonen que hable tan franco en esta hora y quizás alguno hasta se va a ofender de las palabras que voy a decir. Toda esa basura, toda esa mentira y todas esas excusas no sirven delante de Dios. Creo que ya cumplí mi parte. Ya he escuchado eso. Cuando se quieren zafar, es que yo ya cumplí mi parte, ahora que le toque a otro. Toda esa mentira es que yo creo que ya no hago falta. Es que nadie me toma en cuenta. Es que sería mejor que renuncie, porque de todos modos nadie quiere cooperar. ¿Sabes cómo se llama todo eso? Excusa, basura, mentira. Todo eso se podría traducir en una sola frase: ya no tengo ganas. Ya no lo voy a hacer porque no tengo deseos, porque ya no quiero. ¿Y sabes lo que es eso? Ofensa contra Dios. Yo no digo que no haya razones válidas para abandonar un puesto en la iglesia. Claro que hay excepciones, pero seamos bien conscientes. Ya no me gusta. ¿Y quién te dijo a ti que te tenía que gustar, mi hermano? ¿De dónde sacaste que lo ibas a hacer solo porque te gusta? ¿Qué pasó con la palabrita deber? ¿No existe en tu diccionario? ¿Te llamó Dios a hacer lo que te gusta o te llamó Dios a hacer lo que es tu deber hacer? Contéstame. Si Dios te llamó a ser diaconisa, ¿quién te dio a ti el derecho de renunciar? Si Dios te llamó a ser maestra de niños, y déjame decirte, en este nombramiento oramos mucho y nos costó mucho conseguir personas que hagan la obra del Señor. Pero si el Espíritu Santo te llamó a ti, porque es un privilegio servirle al Señor en su templo, ¿quién te dijo a ti que a mitad de camino vas a tirar la toalla? ¿Que no puedes cumplir con tu deber? Dime, si Dios te llamó a estar en el coro de la iglesia, si Dios te llamó a trabajar con los jóvenes y menores de la iglesia, ¿qué derecho tienes a desanimarte? ¿Quién te dijo que iba a ser fácil ese llamado de Dios? Pero si Dios te llamó, Él sabe que tú tienes la capacidad para hacerlo. Quizás necesitas ser entrenado, pero Dios te va a dar la fuerza y la capacidad para cumplirlo.
Si Dios te puso de director del coro o de miembro del coro, ¿por qué te desanimas? ¿No es mejor que cumplas con tu deber? Si Dios te escogió de anciano de iglesia, ¿cómo te atreves a decir, ya no voy a cumplir con mi deber? ¿Qué derecho tienes a un cargo sagrado en la iglesia, un cargo dado por Dios, si no vas a cumplir tu deber? Mejor que escuches bien lo que te voy a decir ahora, mi hermano, porque lo escuches o no, Dios te va a hacer responsable de lo que te voy a decir ahora. Y yo sé que algunos están diciendo, oiga pastor, hoy vino usted como que el COVID lo dejó medio mal, ¿eh? Nunca lo habíamos oído hablar de esta manera. Pues de vez en cuando los padres corregimos a los hijos, porque necesitamos corrección. Y como dice el refrán, al que le calce el guante, que se aguante. Así de sencillo. Escúchame bien lo que te voy a decir. Si eres un oficial en la iglesia, debes ser un ejemplo a los demás. Porque Dios te ha hecho dechado. ¿Con qué excusa puedes faltar a los servicios de la iglesia? Y dices, bueno pastor, si usted se pone así, pues mejor no. Renuncio, porque pues si ahora me van a estar viendo si vengo o no vengo. ¿Por qué no renuncias mejor a tu dureza de corazón y haz lo que Dios te manda? ¿Por qué no renuncias a tu rebeldía y te consagras al Señor? Y esto va para todo cristiano aquí presente. Es tu deber venir a la casa de Dios. Repito, sé que hay excepciones. Hay personas que tienen que atender a otro. Hay personas que están enfermas y no van a venir porque tienen el deber de no contagiar a otro. Entiendo las excepciones, pero estoy hablando de cumplir con lo que Dios nos manda en su palabra. No dejando de congregaros como algunos lo toman por costumbre. Y tanto más ahora que vemos que el día se acerca, dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12. A ver, maestro, escuela sabática, diácono, diaconisa, anciano, director de departamento. Yo no sé cómo pensamos. Pastor, es que no vine a la iglesia porque me fui a otra. Pero sí fui a la iglesia, nomás que no fui. Y ahí andan visitando, pero tenían una responsabilidad que cumplir en su iglesia. Es que me tocaba dar la oración en la iglesia tal y tal, me pidieron. Ajá, ¿y tu responsabilidad aquí qué? A ver, sí, no vine, pero estuve trabajando allá en la otra iglesia. ¿Really? ¿Por qué no tratas eso en tu trabajo? A ver si te funciona. Trabajas en una fábrica o en lo que sea. No vienes el lunes al trabajo, ni el martes. Y cuando regresas el miércoles, tu patrón o tu jefe te dice, ¿dónde estabas? ¿Por qué no viniste? Oh, es que me fui a trabajar a otro lugar, pero allá también trabajé, no se preocupe. Trátalo a ver si te funciona. Porque tu jefe te va a decir, pero ¿y qué de tu trabajo aquí? Ah, pero es que allá también trabajé, no se preocupe. No funciona de esa manera. ¿Ustedes se piensan que Dios es más tonto que tu jefe de trabajo?
Y perdonen la expresión, no me estoy refiriendo a que Dios sea así, sino todo lo contrario. Si en esta vida donde trabajamos nos exigen, ¿cuánto más aquel a quien le debemos todo lo que somos y tenemos y hasta cada respiración que tomamos? Porque yo estaba hablando con alguien que me decía, ahora sé lo que vale el poder respirar, que uno lo toma por sentado. Y leía algo por ahí en el internet que decía, ¿cuánto le debo a Dios? Porque me metieron en un respirador y me pasaron la cuenta por $20,000 por 3 días. Y todos los días Dios me da la respiración y nunca le he pagado nada. Por eso dice, ojalá que tuvieses un mediador a tu lado que te diga tu deber delante de Dios. Que Él te salvó del hoyo del sepulcro. Que Él te protegió y todos los días vela por ti. Que alguien te diga que tienes un deber delante de Dios. ¿Cuántos tienen el coraje, sí, la osadía de decir, quiero renunciar a tal posición o responsabilidad? Dime, ¿con qué derecho? ¿Solo porque ya no tienes ganas de hacerlo? Vergüenza debiera darte. A menos que Dios te esté llamando a cumplir una responsabilidad mayor, no tienes ningún derecho a decir, ya no quiero hacerlo más, voy a renunciar. No, es que no lo puedo hacer. No mientas, mi hermano. ¿Crees que Dios te va a poner ante una responsabilidad que con oración la Junta de Iglesia te ha encomendado para que tú digas no lo puedo hacer? ¿Tú crees que Dios escoge al que no puede? Si Él te escogió a ti, es porque Él sabe que tú lo puedes hacer. No es que no tienes capacidad o don o talento. Es que te falta obligación, te falta integridad. Es que huyes al deber. Sí, mi hermano. Deber. Hay muchos que si ya no les parece, si ya no les gusta, si ya no tienen ganas o deseos de hacerlo, no lo hacen. Mira, mi hermano y mi hermana, si no cambias tu motivación, vas en camino a la perdición. La motivación no es si me gusta, la motivación no es si tengo ganas, la motivación no es si lo siento, lo voy a hacer. La motivación es lo hago, porque es mi deber hacerlo. Tenemos el ejemplo de Cristo. ¿Ustedes creen que fue fácil dejar el cielo? Con la adoración de todos los ángeles, con el amor de su Padre, sentado en un trono, y humillarse a venir a este mundo. Miren lo que dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2. Y aquí está el ejemplo del soberano del universo. Dice el versículo 5 de Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. El creador se hizo criatura, el amo se hizo esclavo. El que era en forma de Dios se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si en cualquier momento Cristo hubiera dicho, no vale la pena. Imagínense que si estando en la cruz y aquellos que Él vino a salvar, le escupían, lo maldecían,
se burlaban de él, hubiera dicho: basta, no vale la pena. ¿A qué vine a salvar a estos? Y le hubiera dicho al Padre: Padre, basta. ¿Qué hubiera pasado con nosotros si él no hubiera cumplido con su cometido y su deber? ¿Qué hubiera sido de nosotros? Pero Cristo no se aguantó. Cristo no se rajó, como decimos en buen mexicano. Él cumplió su deber hasta beber la última gota de la copa amarga que le tocaba vivir, y lo hizo por ti y por mí. Esa debe ser nuestra motivación. Ese es el ejemplo que el Señor Jesús nos ha dado. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese sentir debe estar en nuestro corazón, el cumplir hasta el final. Termino diciéndote en esta hora, y te lo voy a leer porque lo escribí para ti y para mí. Una sola palabra hace la diferencia entre el estudiante de A y el estudiante de F. Y esa palabra no es talento, ni don, ni inteligencia. Es deber. Una sola palabra hace la diferencia entre el joven que viene al altar a ofrecer un brazo que ya arrastró con otras, y el joven que llega siendo limpio y puro. Y tú me dices: ay, pero eso no se acostumbra ahora. Eso habrá sido antes. La palabra que hace la diferencia es deber. ¿Ustedes creen que José en Egipto no era hombre? ¿Y por qué dijo que no? Él dijo: ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra mi Dios? Y se mantuvo puro y limpio y no cedió, porque temía a un Dios y cumplió con su deber. Una sola palabra hace la diferencia entre la joven que pura y casta y hermosa y buena se entrega a su amado ante el altar, de aquella otra que en lugar de llevar el vestido blanco debiera traer uno gris o todo manchado. Y esa diferencia es la palabra deber. Una sola palabra hace la diferencia entre el joven que se queda estudiando y termina su curso y se porta bien en la escuela, y el otro que tiene que ser expulsado, o que a mitad de camino dice: hasta aquí llegué y ya no quiero seguir estudiando ni de médico misionero, ni de esto, ni de aquello, porque ya no me gusta, porque ya no puedo. Y el que se esfuerza y llega al fin de aquello que Dios le puso por hacer. Y esa palabra no es ni inteligencia ni sabiduría. Esa palabra es deber. Así de sencillo. Una sola palabra hace la diferencia entre aquel que es fiel en su trabajo y cumple, y el otro que es expulsado o echado de su trabajo. Y esa palabra es deber. Una palabra hace la diferencia entre la esposa que es fiel a tu marido y la otra que es como la Jezabel. Y esa palabra es deber. Una sola palabra hace la diferencia entre el padre que llega a su casa temprano a estar con sus hijos, a cumplir con su deber de padre, y entre aquel que se queda con sus amigotes por allá afuera y no viene a su casa. Y esa palabra es deber. Una sola palabra hace la diferencia
entre el hijo malagradecido que deshonra a sus padres y entre el hijo obediente que es el orgullo de sus progenitores. Y esa palabra es deber, deber de hijo. Algún día, mi hermano, no vas a tener al pastor Gambetta que te esté predicando los largos sermones. Algún día vas a estar solo, porque vienen tiempos muy difíciles, que cada uno tendremos que mantenernos por nosotros mismos delante de Dios. Y lo que hagas entonces, cuando ya no tengas al pastor Gambetta animándote y predicándote, lo que hagas entonces cuando nadie te ve, determinará lo que realmente tú eres. Lo que haces no porque te están viendo, no porque te están animando o empujando o diciendo de que lo hagas, sino lo haces porque es tu deber hacerlo. Eso mostrará lo que realmente eres. Deber. Deber. Deber, mi hermano, mételo en la cabeza, deber. Cumple con tu deber, hazlo. Si yo fuera tú, me conseguiría este sermón filmado o grabado y lo escucharía enterito otra vez. Es más, lo escucharía varias veces, no porque sea muy bueno el que lo dé, sino porque necesitamos escuchar lo que Dios demanda de nosotros. Y de vez en cuando nos hace bien que nos sacudan. Pídele al Señor que te haga cumplir con tu deber. Y sabes, si tú lo haces y si el Espíritu Santo te mueve para hacer las cosas, encontrarás nuevamente el gozo de vivir para el Señor. Y ya les dije que el que perdió su primer amor y lo sigue haciendo aunque no lo sienta, encontrará el segundo amor que es más fuerte que el primero y te llevará a entrar por las puertas del reino de los cielos. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que se humilló, bajó hasta lo sumo y bebió la copa hasta la última gota, porque era su deber salvar a la humanidad. Que el Señor ponga en nosotros esa motivación y que hagamos las cosas porque es nuestro deber hacerlo. Y cuando lo hagamos por obedecer y por deber, el Señor nos va a devolver el placer. Cuando lo hagamos, aunque no lo sintamos, el Señor nos va a devolver el gusto. Y entonces vamos a glorificar su nombre y estaremos cumpliendo con nuestro deber, no solo en esta tierra, sino que entraremos por las mansiones, las puertas de la ciudad de Dios, para seguir cumpliendo el deber de alabar a Dios por toda la eternidad. Te invito en el nombre del Señor Jesús a que arrepentido le diga: Señor, si alguna vez te he fallado, si alguna vez no he cumplido con mi deber, el que sea, en el ámbito que sea, perdóname, Señor, cambia mi corazón y hazme un hijo obediente, hazme un siervo fiel. Ayúdame a hacer las cosas para agradarte a ti, porque es mi deber hacerlo y hacer aún más por ti, porque si tan solo hago lo que tú me pides, soy un mal siervo, porque solo cumplí mi deber. Ayúdame a hacerlo con gozo y con alegría de corazón. Que Dios nos haga siervos obedientes a Él.